Buenos días, muchachos. Buenos días, muchachos. Bueno, bienvenidos a la clase de hoy, muchachos. Espero que estén muy bien todos, que estén pasando todavía una muy buena cuarentena y que pues les esté yendo muy bien en sus responsabilidades académicas y externas también. Bueno, muchachos, pues en el día de hoy vamos a seguir con el tema que estamos tocando ayer de las funciones logarítmicas. Vamos a terminar como de hablar de los logaritmos, de las leyes de los logaritmos, de todos esos aspectos importantes que tiene pues, la ley de los logaritmos. Y de qué operaciones vamos a encontrar con logaritmos, ¿cierto? Que son temas muy importantes porque, como les dije yo, por ejemplo, para resolver para resolver derivadas, para resolver integrales y demás, van a usar mucho estas leyes, ¿cierto? Entonces que son muy importantes que las tengan en cuenta. Y son de las más usadas. Van a haber mucho ejercicio de eso y ustedes van a encontrar a ver el uso de estas herramientas. Además de eso, vamos a tocar el tema de funciones trigonométricas, que pues también es muy importante. Vamos a tocar todos los aspectos como de dónde salen las funciones trigonométricas, cómo son sus gráficas, cómo se calculan, cómo se hacen pues cálculos con las funciones trigonométricas y toda esa pues cuestión. Entonces, no siendo más, muchachos, vamos a empezar con la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta u observación que quiera hacer? Sí, diga. Listo. No, nada, profe, nada por el momento. Ok, listo, Santiago, muchas gracias. Bueno, entonces, muchachos, aquí voy a presentar. Listo. Entonces, ayer estábamos hablando de las funciones logarítmicas y hablábamos de los logaritmos especiales, ¿cierto? Decíamos que el logaritmo común es el logaritmo en base 10, ¿cierto? Que no, pues, no es necesario colocarle acá la base, sino que cuando ustedes vean el logaritmo sin ninguna base, se sobreentiende que es el logaritmo en base 10. Es lo que le llaman logaritmo común. Y tenemos el logaritmo natural que se denota con ln, ¿cierto? Y cuando veamos esto es logaritmo en base Euler. También es muy usado. Yo les comentaba que después de los que más vemos en comportamientos logarítmicos y en comportamientos en integral, en derivada y todas esas cuestiones. Listo. Y hablamos de las propiedades de los logaritmos que se pueden pues homologar obviamente al logaritmo de Euler. Listo. Y vamos a tocar el tema de leyes de los logaritmos. Esas leyes de los logaritmos, muchachos, pues obviamente, por ejemplo, tiene que tener como su connotación de dónde aplica. Pues aplica para los a mayores que 0, para los a diferentes a 1 y para los x mayores que 0 y y mayores que 0. Listo. Vamos a ver una primera ley que es la siguiente. Cuando yo tengo el logaritmo en base a de una multiplicación de x por y, ¿cierto? Eso es igual a la suma de los logaritmos de cada una de esas incógnitas, es decir, a la suma del logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Listo.
Tenemos esta también, pues, que es la división de dos números, ¿cierto? Se puede dividir en eso. Es decir, muchachos, por ejemplo, en estas dos leyes, ustedes podrían hacer algo. Que, por ejemplo, muchas veces se van a encontrar en el cálculo, pues, en los temas de cálculo que van a dar ahora en su futuro, ¿cierto? Van a tener esto, por ejemplo. Se van a encontrar con esto. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes pueden, ¿qué hacer? Ustedes pueden hacer, aplicando esta ley de acá, esto lo pueden, disculpan ahí, se puede encontrar con logaritmo de 2 más logaritmo de x. Listo. Me están haciendo una pregunta aquí al grupo, al chat. Buenas tardes, Juan Manuel. Bueno, listo. Entonces, muchachos, tenemos ese, pues, eso es una aplicación de esta primera ley. Listo. Que lo van a encontrar mucho. O sea, esto como es muy usual hacerlo, no solo con constantes, sino porque a veces de que pues, necesitamos como dejar la variable sola. También, pues, ecuaciones que tienen logaritmo, también, pues, esas leyes son muy fundamentales. Listo. Y que lo vamos a ver ahora en ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos el logaritmo en base a de x sobre y, ¿cierto? También. Y, pues, eso se puede derivar así en esta propiedad. Listo. Tenemos que el logaritmo en base a de x sobre x a la r, ¿cierto? Es igual a r por logaritmo de a de x. Listo. Entonces, lo que muchos, pues, estudiantes como ustedes, como nosotros le llamamos, como bajar el exponente. Es decir, muchachos, si yo tengo que un número está elevado a una potencia, ¿cierto? Yo puedo bajar esa potencia multiplicando la potencia por el logaritmo, ¿cierto? Y pues por supuesto el número sin esa potencia, que era lo que mismo que veíamos acá en esta propiedad de los logaritmos, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, si yo aplico la propiedad que le acabo de describir, esto me va a quedar x por logaritmo natural de Euler, ¿cierto? ¿Y a qué es igual logaritmo natural de Euler? Pues logaritmo natural de Euler es igual a 1, ¿cierto? Entonces me queda x por 1 a lo que es igual a x. Entonces ahí sí se cumple la propiedad de que el logaritmo de Euler a la x es igual a x. Listo. Entonces, pues esas son esas tres primeras propiedades. Pero mucho cuidado, muchachos. Con estas propiedades tenemos mucha tendencia a equivocarnos, cometiendo unos errores que no son bien matemáticamente. Por ejemplo, este. Decimos que el logaritmo en base a de x más y es igual al logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Eso está mal, eso es un sacrilegio, eso no es posible. Tenemos también esta, que también es muy común, ¿cierto? Tenemos dos logaritmos con la misma base dividiéndose, entonces decimos que eso es igual a logaritmo en base a de los dos números que tienen el logaritmo. Pues, también eso está, pues, es muy incierto también. Y tenemos esta que es de las muchas más comunes también, que la gente tiende a equivocarse, a bajar el exponente aquí. Eso pues también está mal. Listo. Ahora bien, ahora esas tres, ¿cierto? Son muy importantes, pero hay otra que a la cual se le llama el cambio de base. Más que todo es un procedimiento que se realiza y que nos permite también resolver ecuaciones que tienen logaritmos. Entonces, por ejemplo, si tenemos pues que y es igual al logaritmo de b de x, ¿cierto? Y queremos expresar esta función como un logaritmo de a de x, es decir, o sea, cambiar este logaritmo por otra base. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Pues primero que todo, ¿cierto? Hacemos esto y luego, por ley, ¿cierto? Nosotros sabemos que, hey, vea, si el logaritmo en base b de x es igual a y, ¿cierto? Entonces, eso se puede expresar en exponente. El resultado va a ser, ¿qué?
que b a la y es igual a x, ¿cierto? Recuerden que esta es la base, este es el exponente y este vendría siendo el resultado de la potencia. Entonces, muchachos, teniendo eso, también puedo decir y aplicar logaritmo en ambos lados, ¿cierto? Aplico el logaritmo en base a en ambos lados porque eso es lo que yo quiero, pues yo quiero cambiar la expresión a una expresión con logaritmo en base a, ¿cierto? Aplico logaritmo en ambas partes y pues aquí aplico, ¿qué puedo hacer? Pues puedo aplicar la propiedad que es bajar el exponente, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar y por logaritmo en base a de b igual al logaritmo en base a de x, listo. Y pues eso termina siendo expresado así, ¿cierto? Porque paso esta parte de acá, la paso pues a dividir. Me queda que el logaritmo en base a de x sobre el logaritmo en base a de b es igual a y. Y esto pues, por último, lo puedo expresar de esta forma. Es decir, como y es igual al logaritmo en base b de x, ¿cierto? Yo tengo que el logaritmo en base b de x también se puede expresar como si yo le quiero cambiar, ya, o sea, esta es la demostración. Todo lo que hice acá fue la demostración. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Pues me quiere decir que el logaritmo en base b de x yo lo puedo expresar como que el logaritmo de cualquier base distinta a b, ¿cierto? De x sobre el logaritmo en base a de b. Listo. Pues ese es el procedimiento para cambiar la base. O sea, para cambiar la base de este logaritmo, pues eso también tiene su uso, que lo van a ver más adelante. Esto también tiene su uso, entonces, por ejemplo, ahí yo le cambié al logaritmo, le cambié la base por una base A, ¿cierto? Entonces, pero para cambiársela, tengo la condición de que tengo que dividirlo entre el logaritmo, pues, que voy a cambiar, entre el logaritmo en base A de la base del número que, pues, tiene la base que en ese caso era B. Listo. Vamos a verlo, pues, con ejemplos. Resolver esto. Por ejemplo, me dicen que resuelva el logaritmo en base 4 de 2 más el logaritmo en base 4 de 32. Ejemplo, ¿qué propiedad aplicarían ustedes? ¿Sí? ¿Hay qué propiedades de las que acabamos de ver aplicarían ustedes, muchachos? Pues muchachos, facilito, ¿cierto? Entonces, recuerden que esta es la primera propiedad, ¿cierto? Esto, pues, las propiedades también se pueden manejar en sentido contrario, es decir, por ejemplo, esta propiedad de acá. Vean que es la suma de dos logaritmos que tienen la misma base, ¿cierto? Se puede expresar como el logaritmo de esa base, el logaritmo en esa base y la multiplicación de los dos números, ¿cierto? Entonces, eso mismo vamos a hacer acá, ¿cierto? Aquí tenemos la misma base, ¿cierto? Que es logaritmo en base 4. Entonces, yo lo puedo expresar esto como logaritmo en base 4 de ¿qué? De 2 por 32. Listo. Y ya, listo, muchachos, logaritmo pues eso me quedaría como logaritmo de 64, ¿cierto? Y logaritmo de 64, pues todos sabemos que sería ¿cuánto? Pues sería 3, muchachos, ¿no? De ahí tengo que, pues así se resuelve ese tipo de ejercicio, ¿cierto? Ustedes lo hacen en su calculadora y van a encontrar de que efectivamente da 3. Listo. Otro ejemplo. Ahora me dicen, exprese el siguiente logaritmo como un cociente de logaritmos naturales. Miren ese logaritmo
logaritmo en base 5 de 8. ¿Quién me dice cómo hago yo esa clase de ejercicios? Vamos a llamar a alguien aquí porque están como muy callados. Vamos a ver qué me dice José Lescano. ¿Qué me dice? A ver, cuénteme a ver. ¿Qué piensa usted de este ejercicio? Que me dice expresar el siguiente logaritmo como un cociente de logaritmos naturales. ¿Qué debemos hacer ahí, José? No, profe, no, pues no logro entender el enunciado del problema. Pues el enunciado te está diciendo, ¿qué te está diciendo? Pues el siguiente logaritmo como un cociente, ¿cierto? O sea, como una fracción de logaritmos naturales. ¿Qué te está diciendo? O sea, que este logaritmo lo expresa en logaritmos naturales. Eso sería un cambio de base, ¿cierto? Eso es lo que te está diciendo el ejercicio. O sea, que cambies la base que tienes originalmente acá, la cambies por una base de Euler. O sea, ¿por qué? Porque te están diciendo que expresa este logaritmo en logaritmos naturales. Entonces, simplemente tenemos que aplicar el cambio de base. ¿Quién me dice cuál sería el resultado entonces? Acá me dicen, Daisy me dice 2 a la 3. No, me están diciendo que tengo que cambiar la base, ¿cierto? Recuerden el procedimiento que le acabo de explicar de cambio de base. ¿Cómo sería el cambio de base de ese logaritmo? Apliquen la fórmula enseguida, o sea, no es procedimiento, apliquen la fórmula que les di en la diapositiva anterior. ¿Sí? ¿Se pasaría el 5? No, muchachos, o sea, apliquen esa última Pues fórmula. antes del Esta última ecuación igual. sería Después del igual, perdón. esta Al otro lado ecuación. del igual. Este logaritmo, pues, se convertiría a logaritmos naturales. ¿Cómo lo convertirían ustedes? Separaría el 8 en un logaritmo y el 5 en otro logaritmo. Pues el 8 arriba. Exactamente, como nos dice Felipe, el 8 arriba y el 5 abajo. Es decir, el logaritmo natural de 8 sobre el logaritmo natural de 5. Así nos quedaría ese ejercicio, ya no hay que hacer más nada, porque nos dice expresar el siguiente logaritmo como un cociente de logaritmos naturales. Muchachos, listo. Eso es facilito, easy. Ahora, vamos a escribir esto mejor porque ahí estoy tapando las letras de abajo. Vamos a escribirlo un poco más pequeño. Ese es el procedimiento de cambio de base, muchachos. Es solamente expresar el logaritmo en la base que nos piden convertirla, ¿cierto? Expresar este número en el logaritmo de esa base deseada, ¿cierto? De esta parte del logaritmo y el logaritmo pues, en base en la base deseada de la base que teníamos originalmente. Como lo vimos acá, deseamos el logaritmo natural, pues logaritmo de 8 sobre el logaritmo de 5, que es la base. Listo. Ahora me piden resolver las siguientes ecuaciones. Como les contaba, las propiedades sirven para esto, para resolver este tipo de ecuaciones. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿qué propiedad aplicarían ustedes ahí en este primer ejercicio?
se puede cambiar al logaritmo. Sería el logaritmo natural de 3, no, logaritmo natural de 16. ¿Solo logaritmo natural de 16? Que es igual a 3 menos 5x. Sí, exactamente. Eso es lo que nos dice el compañero, es que, por ejemplo, lo que realmente el procedimiento real que debemos hacer para no alterar la ecuación es aplicarle el logaritmo en ambos lados, ¿cierto? Aplicar el logaritmo en ambos lados. Este es el procedimiento real de cómo se debe hacer eso, muchachos. Listo. Y es importante de que escriban esto así porque, o sea, no van a, pues, como nos dice el compañero, no van a expresar eso enseguida ya. ¿Cierto? O sea, eso está muy mal, muchachos. Si se dan cuenta, por ejemplo, o sea, por ejemplo, yo no es que insista una manera de hacer los ejercicios, sino que el procedimiento es muy importante, por ejemplo, porque muchos, por ejemplo, si se dieron cuenta en el examen, les bajé mucho en el punto porque venían y aplicaban la factorización y enseguida, pues, colocaban la factorización. O sea, muchachos, eso yo lo hago en la clase porque, pues, porque en la clase yo la preparé y, pues, obviamente es un conocimiento que ya dimos y no es necesario explicar esa parte del procedimiento, sino más bien lo que se está explicando. Pero ustedes, muchachos, tienen que aplicarlo, muchachos. O sea, ustedes tienen que demostrar que ustedes saben. Entonces, toda parte, todo el procedimiento es importante. Entonces, y eso no es algo que, pues, yo como profesor se me antoje pues, no, voy a bajar por eso. No. O sea, es algo, muchachos, pues, para que se hagan entender en todos sus aspectos de la vida universitaria. Listo. Bueno, retomando el tema, esta parte, aquí por ejemplo, aquí aplicamos la propiedad de bajar el exponente. Es decir, el exponente de nuestro Euler, al cual le aplicamos el logaritmo. O sea, lo que primero hicimos fue aplicarle el logaritmo natural a ambos. ¿Por qué el logaritmo natural? Porque el logaritmo natural nos va a permitir tener al logaritmo natural de Euler. El logaritmo natural de Euler, por supuesto que es 1. Entonces ahí sacamos a un logaritmo, pues, del partido. Listo. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Lo que hacemos es aplicar logaritmo en ambos lados, ¿cierto? Pues lo ideal es aplicar el logaritmo en la base del número que tiene como exponente a la variable. Por ejemplo, en este caso, el número Euler que tiene a la variable, ¿cierto? Como exponente, y aplicamos logaritmo natural, ¿cierto? Que después, por supuesto, es el logaritmo en base Euler. Le aplicamos el logaritmo de ambos lados para no alterar la ecuación, ¿cierto? Y aplicamos acá la propiedad que me dice que baja el exponente, o sea que me queda 3 menos 5x por logaritmo de Euler, ¿cierto? Esto nos dice la propiedad, ¿cierto? Por supuesto que el logaritmo natural, voy a seguir acá, ¿cierto? Por supuesto que el logaritmo natural de Euler es 1 y todo número multiplicado por 1 es el mismo. Por lo tanto, este lado de la ecuación me queda 3 menos 5x igual al logaritmo de 16. Listo. Logaritmo natural de 16. Y por supuesto, esto me quedaría que 5x, ¿cierto? Es igual a ¿qué? 5x es igual a 3 menos logaritmo de 16. Y por lo tanto, x sería igual a 3 menos logaritmo natural de 16. Sobre 5. Listo. Esto me quedaría, si me quedaría el resultado de x, ¿cierto? Ustedes si lo hacen en la calculadora, pues le va a dar el número decimal puntual. Ahora no tengo calculadora a la mano, por eso no lo hice. Listo. Ese sí hace ese ejercicio, o sea, así se despeja este valor. Ahora el siguiente ejercicio. ¿Quién me dice? Hagan este ejercicio a ver. ¿Cómo sería este? ¿Quién me dice? Sería lo mismo, profe.
Sería lo mismo. Pero en todas las, Así todos alegremente los como tú dices, términos. no se puede. Aplicarle el logaritmo a cada uno, no. Eso no se puede. Que si tú le vas a aplicar el logaritmo, le aplicaría el logaritmo a todo este lado de acá, ¿cierto? Y a este cero. Y logaritmo de cero, pues, ajá, entonces ya sabemos que el logaritmo de cero no existe. O sea, si no es, ¿quién me dice a ver cómo es? Muchachos, ¿ustedes no le ven como un parecido a una ecuación con esto? Sí, la forma x2, pues se podría reemplazar. Exactamente, podríamos hacer una sustitución, muchachos. Voy a hacer este ejemplo acá abajo, ¿cierto? Y si yo puedo decir que t es igual a Euler a la x, ¿cierto? Entonces, si t es igual a Euler a la x, pues esta ecuación de acá me va a quedar como t al cuadrado menos t cuadrado menos t menos 6 igual a 0. Listo, entonces muchachos, ahí me quedó pues una ecuación de la forma, ¿cierto? Voy aquí a poner una línea divisoria para que no se confundan. Entonces muchachos, acá ya pueden aplicar pues, por supuesto, pueden aplicar pues la ecuación de la forma, ¿cierto? Entonces me queda que t, factorizando, me queda que t menos 3 por t más 2. Listo, factorizando esta parte de aquí, listo. Ok. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Queda así, listo. Entonces, muchachos, pues obviamente ya voy a tener dos respuestas, ¿cierto? Voy a tener que t menos 3 igual a 0. Y voy a tener acá a este lado t más 2 igual a 0. Listo. ¿Qué me queda acá? Pues me va a quedar que, si estoy despejando la t, pues me queda que t es igual a 3, ¿cierto? Y t es igual a menos 2. Entonces, muchachos, pues a mí no me interesa hallar t, a mí me interesa hallar es cuánto vale la x, porque estoy resolviendo esta ecuación. La de aquí, entonces, pues sustituyo la t por Euler a la x, ¿cierto? Entonces me queda que Euler a la x es igual a 3. Y acá me va a quedar que Euler a la x es igual a menos 2. Entonces, acá aplicando logaritmo en ambos lados, es decir, voy a aplicar logaritmo acá, logaritmo natural acá y logaritmo natural acá. Perdón, voy a hacer esto mejor en otro paso. ¿Cierto? Aplicando logaritmo natural de un lado, ¿cierto? Y logaritmo acá. Entonces me va a quedar que, pues por supuesto, yo voy a bajar la x para acá, ¿cierto? Entonces me queda que es x por logaritmo natural de Euler. Y por lo tanto me queda que x es igual al logaritmo de 3. Listo. ¿Cierto? Por propiedades, ya yo sé que el logaritmo natural de Euler a la x es igual a x. Listo. Y por lo tanto que me queda que x es igual al logaritmo natural de 3. Listo. ¿Y se dejaría así o Ya hacemos sí. la operación en la calculadora? Pueden hacerlo en la calculadora, pueden dejarlo así. Listo. Los dos son válidos. Si tú necesitas un valor numérico, pues lo haces en la calculadora. Y acá hacemos un proceso análogo, pero nos vamos a encontrar con algo, ¿cierto? Esto lo voy a hacer acá arribita. Nos vamos a encontrar con que el logaritmo natural de Euler a la x, ¿cierto? Es igual al logaritmo natural de menos 2.
ya aquí hay una inconsistencia, porque me va a quedar que x es igual al logaritmo de menos 2, ¿cierto? Y yo sé que el logaritmo natural de menos 2 no existe, ¿cierto? Porque el dominio de los logaritmos va desde 0 abierto hasta infinito. Es decir, yo no le puedo sacar el logaritmo a un número negativo, ¿cierto? Por lo tanto, la única respuesta válida es esta, ¿cierto? Esta no, esta se descarta. Listo. ¿Entendieron, muchachos? No vaya a ser como la imagen que mandaron al grupo que sí entendieron y están como Río Medellín. No, tranquilo. Ah, bueno, acá me dicen Daisy que no entendió. Daisy, sí, si quieres puedes decirme que no entendiste. Daisy, ¿qué parte no entendiste? En la última parte, ok. O sea, en la última parte de Daisy lo que hicimos fue, por ejemplo, acá de este lado, fue aplicarle el logaritmo a ambos lados, ¿cierto? O sea, yo apliqué la sustitución, ¿cierto? Porque yo sustituí a t por Euler a la x. Entonces me queda que Euler a la x es igual a 3 y que Euler a la x es igual a menos 2. Entonces, para despejar la x, vamos a hacer primero de este lado, apliqué el logaritmo natural en ambos, ¿cierto? Y por la propiedad de los logaritmos, ¿cierto? Yo tengo que logaritmo natural de Euler a la x es x, ¿cierto? Vean, voy a volverme un poquito, ¿cierto? Vean la clave. Logaritmo natural de Euler a la x es x, ¿listo? Por lo tanto, Daisy, entonces, yo tengo que x es igual al logaritmo de 3. Ya, ahí se resolvió pues esa parte de la ecuación. Tengo una primera solución que es que x es igual al logaritmo de 3. Pero por el otro lado, hago el proceso análogo, ¿cierto? Tengo que Euler a la x es igual a menos 2 y tengo que Euler a la x, logaritmo natural de Euler a la x es igual al logaritmo natural de menos 2. Resolviendo acá, pues aplicando la propiedad, me queda que x es igual a logaritmo natural de menos 2. Y logaritmo natural de menos 2, Daisy, no existe. Si tú lo haces en tu calculadora, no va a existir, ¿cierto? Y es que si tú recuerdas la gráfica, ¿cierto? De logaritmo, para cualquier logaritmo va a ser así. Si tú te das cuenta, el dominio, pues el logaritmo está definido para los números que están desde 0 hasta infinito, ¿cierto? Desde 0 abierto hasta infinito. O sea, es decir, de acá para acá, o sea, los números positivos. ¿Listo? O sea, a un logaritmo se le puede sacar solo los números positivos. Pues para los números negativos no se le puede sacar logaritmo. ¿Listo? ¿Sí entendiste, Daisy, ahora? Y por eso descartamos esa respuesta, porque eso no está definido. ¿Listo? Dale, Daisy, me alegra que pues hayas entendido. Bueno, pues esto fue todo por los logaritmos, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a hablar de las funciones trigonométricas. Bueno, antes de empezar con las funciones trigonométricas, pues tenemos un breve recorderis de qué es la trigonometría. La trigonometría es aquella parte de la matemática que se encarga de estudiar, pues, las relaciones que hay entre los lados y ángulos de un triángulo, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante la trigonometría? Pues porque la trigonometría nos ayuda a entender esa forma geométrica que son los triángulos, ¿cierto? Que prácticamente, vea, el triángulo pues nos define todo, ¿cierto? El triángulo la forma como miramos, el espectro visual, también está
las formas geométricas que se hacen, por ejemplo, para medir un área, ¿cierto? Por triangulación, se hacen pues prácticamente, la forma que se dan los edificios, pues también vemos que nuestro sistema de coordenadas también tiene que ver mucho con la triangulación, y pues en muchas, o sea, uno va a encontrar que los triángulos prácticamente están en todo, ¿cierto? O sea, el 3 es un número pues muy recurrente en nuestra forma de pensar como humanos, y eso se ve pues reflejado también en los triángulos, ¿cierto? Esto pues fue creado, pues la trigonometría fue creada por los griegos, y ellos querían pues tener métodos más precisos para medir los triángulos, porque como les digo, o sea, prácticamente los triángulos están en todo, o sea, es algo que pues, es una de las formas más usuales que se usa pues para entender y para interpretar fenómenos. Muchachos, ¿dónde se usa la trigonometría? Pues en la astronomía, ¿cierto? Y la física, para medir la distancia como en los planetas. Muchos fenómenos físicos tienen forma triangular, ¿cierto? En la arquitectura, por supuesto que sí. Muchas de las obras arquitectónicas, los arquitectos que pues como nosotros ingenieros civiles nos encargamos de construir lo que ellos pues diseñan en cuanto a espacios, y a ellos les gusta pues jugar mucho con los espacios triangulares, los espacios que se forman de una forma plana, de una figura plana triangular. En la navegación y en la geografía, muchas de las coordenadas se usan un sistema de triangulación. De igual forma también la navegación. Antes, por ejemplo, nuestros antepasados, por ejemplo, para navegar, hacían una especie de triángulo con las estrellas. Ellos tenían como un aparatico que les ayudaba a ver como la inclinación en la que se veía una estrella, y con respecto a eso decían hacia dónde tenían que ir, hacia dónde estaba el oeste y todo eso. O sea, tenían pues diferentes métodos de navegación. En la ingeniería mecánica y en la electrónica pues también los vemos, también es muy frecuente ver un uso de aplicación de la trigonometría. Por supuesto, en mi carrera en la ingeniería civil, en la topografía, pues prácticamente casi todo de la ingeniería civil tiene que ver con trigonometría. Y en la medicina también, porque en la medicina vemos, por ejemplo, de que muchas de los espectros que se dan en ondas, ¿cierto?, tienen una forma periódica que por regularmente está definido por una función trigonométrica. Entonces ellos interpretan como esa gráfica, que quiere decir como esas ondas y todo eso. Entonces, para que vean, para que se den cuenta que la trigonometría está prácticamente en todo. Y pues por supuesto vamos a ver qué son las funciones trigonométricas. Entonces, las funciones trigonométricas, supongamos de dónde salen las funciones trigonométricas. Por ejemplo, tenemos esa gráfica. Nosotros dibujamos un punto, ¿cierto?, en el plano cartesiano, en el primer cuadrante, y vemos que ese cuadrado, ese punto tiene coordenadas X y Y. Y al tener pues coordenadas X y Y, va a tener una distancia con respecto al punto de origen, ¿cierto? Va a tener una distancia que se llama esa distancia R, la cual pues forma un ángulo de inclinación con el eje X llamado θ, ¿cierto? Y forma un triángulo rectángulo con las coordenadas X y Y del punto. Es decir, X vendría siendo el cateto pues adyacente, que le llamamos adyacente a θ, ¿cierto? Y el cateto opuesto a θ vendría siendo Y, y la hipotenusa vendría siendo R. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues podemos aplicar la fórmula de distancia o la fórmula del teorema de Pitágoras, y nos va a quedar que R es igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Sería la distancia desde el origen al punto P, ¿cierto? De allí, ¿cierto?, vamos a sacar unas relaciones, pues que se pueden demostrar matemáticamente, ¿cierto? Y me va a quedar que bueno, el seno de θ va a ser
el cateto puesto sobre la hipotenusa, que es R. Que tengo que seno de teta es igual a Y sobre R, coseno de teta es igual a X sobre R, es tangente de teta, ¿cierto? Es igual a Y sobre X, y así sucesivamente estas otras relaciones, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que originaron los griegos, unas ciertas relaciones que hay entre los lados de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Con uno de sus ángulos, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, cómo se relaciona el ángulo teta con el cateto opuesto, que es Y, con la hipotenusa R. Y así pues tienen las 6 relaciones que hay, que obviamente estas 3 últimas se derivan de las primeras. En realidad, pues las relaciones son estas 3, las más fundamentales. Listo. Pero entonces, como yo les decía, ahí vemos un triángulo rectángulo. Entonces yo puedo llamar a Y el cateto opuesto a teta, a X el cateto adyacente a teta, y tengo a R como la hipotenusa. Entonces, muchachos, ¿de ahí qué se me deriva? Pues se me deriva esas relaciones, ¿cierto? Si Y es el cateto opuesto y R es la hipotenusa, entonces el seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente, y tenemos la cosecante, que es, y la secante y la cotangente, que son pues esas ahí. Listo. Entonces, estas son las relaciones trigonométricas, muchachos. Cuando ustedes tengan un triángulo rectángulo, ustedes pueden pues relacionar ese triángulo, los lados de ese triángulo rectángulo, con esas funciones trigonométricas. Entonces, así ya calculamos las funciones trigonométricas de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Pues obviamente, pues, porque un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y 2 ángulos agudos. Entonces, yo para ese ángulo agudo ya hallé las funciones trigonométricas. Y podemos hallarlo pues para otro, pues ya para ángulos numéricamente. Y hay una serie de ángulos que son muy frecuentes que usamos en nuestro, pues, en nuestro diario vivir y en nuestro cálculo matemático. Por ejemplo, el ángulo de 45 es pues es el más, como el más usado de todos, porque o sea, es de los que más se usan en la frecuencia cuando estemos dibujando triángulos, el ángulo 30 y el ángulo 60. Listo. También son muy usados. ¿Por qué? Porque 30 es pues, es la sexta parte de un ángulo recto, y 60 es un tercio del ángulo recto. Listo. Entonces, por lo cual, es muy importante tener en cuenta el valor numérico de las funciones trigonométricas para estos ángulos. Listo. O sea, es muy importante como aprendérselo, porque vamos a encontrar, o sea, ya saberlos no se nos hace muy importante, porque cuando ustedes vayan a ver geometría, vean pues de pronto un poco más profundidad geometría, vean no sé, lo que usen en su carrera como en trigonometría, se van a dar cuenta, muchachos, de que es muy importante saber ese valor, porque lo vamos a usar mucho. Entonces, para no estar calculándolo siempre en calculadora. Por ejemplo, para 45 grados. Hasta en el colegio. ¿Cierto? Está en el colegio. Lo más duro del colegio también. Bueno, entonces aquí les voy a dejar una tablita donde pues van a ver esos valores. Pero yo les voy a decir de dónde salen esos valores, ¿cierto? Porque en el colegio eso es algo muy frecuente, ¿cierto? Como son muy temas, porque a nosotros el colegio que nos educa, el colegio nos educa que tengamos un conocimiento general de las cosas. No nos educa pues para tener conocimiento específico de las cosas. Para eso está la universidad y para eso están los posgrados. Eso dice nuestro. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver la demostración de dónde salen esos valores.
Por ejemplo, supongamos un cuadrado, ¿cierto? Tenemos ese cuadrado, ¿cierto? Y tenemos que ese cuadrado tiene pues valores de sus lados 1, ¿cierto? Y trazamos una diagonal, ¿cierto? Si nosotros hacemos, ¿cierto? Aquí se va a formar un triángulo, ¿cierto? Triángulo rectángulo, donde tengo que los dos catetos son 1, ¿cierto? Y tengo una hipotenusa. ¿Y cuánto valdrá esa hipotenusa? Pues por supuesto, si yo tengo ese triángulo rectángulo y esta es la hipotenusa, yo aplico el teorema de Pitágoras y me va a quedar que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿cierto? Es igual a raíz de 2, ¿cierto? Por lo tanto, esa parte de ahí, esa diagonal vale raíz de 2, ¿cierto? Entonces, y ahí demostramos que para un triángulo, para un cuadrado, ¿cierto? Que tenga como lados un valor unitario, ¿cierto? En este caso es 1, la diagonal vale raíz de 2. Listo. Entonces, ahora antes de empezar, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los cuadrados tienen 4 ángulos rectos, ¿cierto? Tiene este ángulo recto de acá, ¿cierto? Este de acá, ¿cierto? Este de acá y este de acá, ¿cierto? Y por geometría, si yo atravesé, pues, esa diagonal, ¿cierto? En el cuadrado, pues va a dividir ese ángulo recto en 2. Por lo tanto, 90 entre 2 es 45, entonces se va a formar un ángulo de 45 acá y otro ángulo de 45 acá, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, vamos a hallar las relaciones trigonométricas para para cualquiera de los dos, ¿cierto? Entonces, pues teniendo en cuenta eso, yo puedo hallar que el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. ¿Por qué? Porque recordemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ustedes me dirán, profe, pero entonces ¿por qué raíz de 2 sobre 2? Porque racionalizando me queda así. Es decir, en realidad seno de 45 es igual a 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? Porque 1 es el cateto opuesto y la hipotenusa es la raíz de 2, ¿cierto? Y si ustedes racionalizan, ¿cierto? Les va a quedar, si ustedes racionalizan aquí, racionalizar, recordemos que es eliminar, si racionalizamos el denominador, entonces sería quitarle la raíz al denominador, ¿cierto? Entonces sería esto, entonces sería 1 por raíz de 2, es raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2, eso es 2, ¿cierto? Entonces me queda así, listo. Por eso entonces que es igual a eso, listo. Ahí demostramos pues primeramente el seno de 45, listo. Ahora bien, el coseno de 45 vendría siendo igual, ¿por qué? Porque el cateto adyacente vale lo mismo que el cateto opuesto, entonces me va a quedar 1 sobre raíz de 2 y ya vimos que 1 sobre raíz de 2 es raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Porque coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y como pues me quedó 1 sobre raíz de 2, pues eso da raíz de 2 sobre 2. Tenemos a la tangente de 45. Recordemos, tangente de 45 vendría a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? Y los cuales ambos valen 1 y 1 entre 1 pues es 1. Y así también se puede demostrar que cosecante de 45 es raíz de 2, secante de 45 es raíz de 2 y que la cotangente de 45 es 1. Listo. Ahora para 60. Pero ¿qué hacemos para demostrar cuáles son los valores de 60? Cogemos un triángulo equilátero, ¿cierto? Que tenga como valores de sus lados, cada uno de sus lados valga 2. Listo. Y pues con una línea atravesamos, partimos ese triángulo en 2, ¿cierto? En 2 triángulos iguales. Entonces, como este lado de acá abajo también vale 2, me va a quedar 2 triángulos. Me va a quedar un triángulo con base 1 y otro triángulo con base 1, ¿cierto? Y me va a quedar rectángulo, ¿cierto? Triángulo rectángulo. Teniendo en cuenta ese triángulo rectángulo y por teorema de Pitágoras, yo tengo que la altura va a ser igual a raíz de 3. ¿Listo?
Entonces ya puedo, pues, teniendo en cuenta eso, ¿cierto? Y teniendo en cuenta lo ¿De siguiente. dónde salen esos valores? ¿Cómo? ¿De dónde salen esos valores? No, o sea, yo estoy suponiendo un triángulo equilátero que tiene como valores a sus lados 2. ¿Listo? No, sí, por eso, pero las raíces. Las raíces. Ah, es que si tú aplicas, mira, si tú sacas un triángulo rectángulo de acá, ¿cierto? Si tú tienes que la hipotenusa vale 2, ¿cierto? Tú puedes hallar el otro cateto, ¿cierto? Por ejemplo, te va a quedar, el cateto este de acá va a ser igual a la hipotenusa, a la raíz de la hipotenusa al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado, ¿cierto? El otro cateto es 1. Ahí me queda que 4 menos 1. Eso me quedaría que el otro cateto vale raíz de 3. Listo. Listo. Entonces, pues por eso es que yo digo que el otro cateto vale raíz de 3. Ahora bien, muchachos, otra cosita. Un triángulo equilátero también es bien sabido de que como todos sus lados son iguales, por lo tanto sus ángulos son iguales, ¿cierto? Y nosotros sabemos que un triángulo equilátero, por lo tanto, como la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180, y si tiene tres ángulos que valen lo mismo, 180 entre 3 sería 60. Es decir, que cada uno de esos ángulos vale 60. Este vale 60, este vale 60, y como es partido en 2, entonces este valdría 30, y este 30. Y acá pues valdría 60. Listo. Entonces, con eso vamos a sacar, pues con este triángulo que subrayé en rojo, vamos a sacar las relaciones trigonométricas de 60 y de 30. Las cuales darían pues lo siguiente. Por ejemplo, 60. El cateto opuesto sería raíz de 3, ¿cierto? Y la hipotenusa 2. Entonces, por lo tanto, eso me queda raíz de 3 sobre 2. El coseno de 60, cateto adyacente 1 e hipotenusa 2. ¿Cierto? Entonces, eso me quedaría un medio. Y tangente, por supuesto, que sería raíz de 3, que es el cateto opuesto, ¿cierto? Vemos que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces sería raíz de 3 sobre 1, lo cual daría raíz de 3. Y así también podremos hallar las de cosecante, las de secante y la de cotangente, ¿cierto? De manera análoga con el mismo triángulo que trabajamos, podemos hallar el de 30, ¿cierto? Porque este ángulo de acá dijimos que era 30. Entonces tenemos que, por ejemplo, en este caso, el cateto opuesto vendría siendo 1 y la hipotenusa 2. Entonces me quedaría 1 sobre 2. El seno de 30 es 1 sobre 2, ¿cierto? Y el coseno de 30 me quedaría raíz de 3 sobre 2. ¿Por qué? Porque el cateto adyacente vendría a ser raíz de 3 y la hipotenusa 2. Mientras que la tangente de 30 vendría a ser raíz de 3 sobre 3. ¿Por qué? Porque recuerden que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? Entonces yo tengo que tangente de 30, entonces sería, perdón, aquí, tengo que tangente de 30 sería entonces cateto opuesto, que sería 1, y cateto adyacente, que sería raíz de 3. Racionalizando eso, me quedaría entonces, por supuesto, que raíz de 3 sobre 3. Listo. Eso me quedaría así. Entonces, la cosecante me quedaría pues esto, la secante de esto y la cotangente de esto. Pero ahora bien, muchachos, ¿qué pasa? Borrar acá. ¿Qué pasa cuando los ángulos son mayores a 90, ¿cierto? Porque ahora demostramos aquí, por ejemplo, cuáles son los valores para ángulos agudos, ¿cierto? Pero ¿cuál sería el valor para un ángulo de 90? Para eso tenemos que
aplicar un concepto que se llama ángulo de referencia, que el cual coge como base a los ángulos agudos homólogos a esos ángulos mayores a 90. Ya lo vamos a ver ahorita, ¿cierto? Vamos a ver un poquito de eso. Pero antes vamos a ver los valores especiales de las funciones trigonométricas, ¿cierto? Como ven en esta tabla tenemos los ángulos, ¿cierto? Los valores de los ángulos que siempre usamos. Pi sobre 6 es 60 grados, 30 grados, me disculpan aquí. Pi sobre 60 es 30 grados. Esto está en radianes, por supuesto. Pi sobre 4 vendría a ser 45. Y pi tercio vendría a ser 60 grados. Y pi medio vendría a ser 90. Listo. Entonces, pues, con esto pueden demostrar, aquí están los valores, ¿cierto? Para cada uno de los grados, ¿cierto? Acá están radianes y en grados. Aquí están los valores para cada una de las funciones trigonométricas teniendo en cuenta esos ángulos. Listo. Ahora vamos a hablar entonces de ángulo de referencia, que era como lo que le contaba, que es aquel ángulo que nos permite hallar el valor de ángulos mayores a 90 grados. Listo. Vamos a hacer un momentico, 5 minuticos, voy por un poquito de agua y ya continuamos, muchachos. Listo, muchachos. Entonces, vamos a hablar del ángulo de referencia, ¿cierto? ¿Qué es eso de ángulo de referencia? Pues el ángulo de referencia de un ángulo cualquiera en posición estándar es el ángulo agudo formado por el lado terminal de teta y el eje X, ¿cierto? Recordemos que el lado, si tenemos un triángulo, un ángulo, ¿cierto? En posición estándar, no quiere decir que tiene como origen el eje X, ¿cierto? Y por ejemplo, tenemos que su lado terminal vendría a ser ¿cierto? Este es el lado terminal del ángulo, ¿cierto? Que es el lado donde termina el ángulo. Y tengo que, por ejemplo, que el ángulo de referencia vendría a ser este ángulo que se forma con el eje X, el lado terminal con el eje X, listo. Por ejemplo, supongamos acá, pongamos este ángulo, vamos a borrar el anterior. Supongamos ¿cierto? El ángulo normal sería ¿cierto? Y como nos dicen que el ángulo de referencia vendría a ser el ángulo agudo, ¿cierto? Se forma con el eje X, entonces por lo tanto vendría a ser este ángulo de acá, ¿cierto? Recordemos que ángulo agudo es un ángulo menor a 90 grados. Entonces, muchachos, ese ángulo de referencia pues es el que me ayuda a calcular eso, ¿cierto? La calculadora pues, esto sí, pues si lo necesito calcular el valor de una función trigonométrica pues a mano, ¿cierto? O sea, de un ángulo a mano, un ángulo mayor a 90 grados. Pero la calculadora ya te hacen este procedimiento pues de manera pues digitalizada y te la hacen enseguida y no es necesario como hacer este procedimiento. Pero es importante que sepamos de dónde nace eso, para que no tengamos confusiones a la hora de usar la calculadora.
Entonces, por ejemplo, el ángulo de, pues si tengo un ángulo agudo, ¿cierto? Un ángulo que está en el primer cuadrante, pues por supuesto, el ángulo de referencia vendría siendo igual a θ, ¿cierto? Mientras que si yo tengo un ángulo que está que es mayor a 90 pero menor a 180, es decir, está en el segundo cuadrante, yo tengo que, ese es el ángulo de referencia y vendría siendo igual que el ángulo de referencia es igual a ¿qué? A 180 grados menos ese ángulo, ¿listo? Y lo mismo acá, pues por ejemplo, que está en el tercer cuadrante vendría a ser igual a ¿qué? A θ menos 180. Y acá, pues, en el cuarto cuadrante vendría a ser igual a 360 menos θ. Listo. Todos esos nacen, pues, ustedes lo pueden ver geométricamente, por ejemplo, acá. Todo este ángulo vale 180 y si quieres hallar esta parte, pues, obviamente le quitas esto, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, es que me da la fórmula 180 menos θ. Listo. Entonces, tenemos unos ejemplos. Vamos a hacer, por ejemplo, el primero. Acá 780 y por ejemplo tenemos que ese sería entonces, ¿ese dónde estaría? 780, ¿quién me dice? En el cuadrante 1. En el cuadrante 1, ¿cierto? Porque ese ángulo, si ustedes se dan cuenta, sería por ejemplo, la primera vuelta sería 360, la segunda vuelta sería 720, ¿cierto? Entonces sería 720 más 60 sería, pues por supuesto, el ángulo de 780 que está acá, ¿cierto? Sería este. Primera vuelta 360, segunda vuelta 720 y por lo tanto, pues estaría acá, ¿cierto? Este ángulo sería el 780. Entonces, ¿cuál sería el ángulo de referencia, muchachos? En este caso, sería el ángulo de referencia sería 780 menos 720. Por lo tanto, sería 60 grados. Listo. Ese sería el ángulo de referencia. Pero ahora sí les voy a explicar el uso del ángulo de referencia, ¿cierto? Por ejemplo, ¿para qué se usa el ángulo de referencia? El ángulo de referencia, como les dije, nos sirve para hallar los valores de las funciones trigonométricas para cualquier valor de la siguiente forma. Primero que todo, se calcula el ángulo de referencia de ese ángulo, ¿cierto? Se determina el signo de cada una de las funciones trigonométricas de θ teniendo en cuenta el cuadrante en que se ubica. Para eso se usa esta tabla. Entonces, por ejemplo, yo tengo que me piden, por ejemplo, la función, el valor, por ejemplo, de seno de 180, perdón, de 170, ¿cierto? O el coseno, vamos a hacer el coseno de 180, de 170 grados, listo. Entonces, como me dicen el procedimiento, el primer paso es calcular el ángulo de referencia de 170, que vendría a ser, ¿cierto? El ángulo de referencia de 170 que vendría a ser 180 menos 170, el cual vendría a ser 10 grados. Listo, entonces ya calculamos que el ángulo de referencia es 10 grados. Entonces, por ejemplo, el siguiente paso me dice que es determinar el signo de cada una de las funciones trigonométricas de θ teniendo en cuenta el cuadrante en que se ubica. Es decir, por ejemplo, yo tengo que hallar cuál es el signo de el coseno en el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque 170 está ubicado en el segundo cuadrante, ¿cierto? Entonces yo me voy aquí a la tabla y, por ejemplo, yo veo que en el segundo cuadrante el coseno es negativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice el tercer paso? Ya vi que el coseno es negativo
en el segundo paso, y en el tercer paso me dice que se halla el valor de la función trigonométrica del ángulo de referencia, que es lo mismo para teta excepto por el signo. Es decir, que el coseno de 170 va a ser igual a ¿qué? A menos, ¿por qué? Porque en el segundo cuadrante es negativo, menos el coseno del ángulo de referencia, que vendría a ser 10 grados. Listo, entonces pues ya, pues esto ya facilito hallar con calculadora el ángulo de, el coseno de ese ángulo, ¿cierto? Y ya pues me daría un valor negativo. Ese es el procedimiento con el que se hace esto. Pero vamos a ver ahora con otro ejemplo. Como ejemplo, son estos valores, ¿cierto? Vamos a ver coseno de 7 pi sobre 3, ¿cierto? Y vemos que, por ejemplo, tenemos que acá que el ángulo de referencia tendría que ser pi tercios, ¿cierto? Acá en este caso están en radianes. Obviamente, pues, nos toca, si ustedes quieren trabajar en radianes, pues lo pueden hacer perfectamente. Pero si quieren, pues lo hacen también en, ¿cómo que se llama? Pasan esto de radianes a grados, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el coseno de 7 pi tercios, por ejemplo, vamos a pasarlo vamos a hacerlo con grados entonces, para que pues tengan como un ejemplo más de eso. Por ejemplo, si pasan eso a grados, eso les va a dar, voy a decir, eso les da 7.33. No, en grados, esto es en radianes, compañero. Por ejemplo, este ángulo en radianes, no, o sea, este ángulo en radianes, vamos a pasarlo a grados, ¿cierto? Para que sea como un poco más entendible, pues, el ejemplo. Entonces vamos a llamar este coseno, ¿cierto? Esto en radianes es 420 grados. Listo. Vamos a hallar el coseno de 420 grados. Entonces, como acá está en la gráfica, ¿cierto? Vemos que 420 grados es el ángulo que queda acá en el primer cuadrante después de una vuelta, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería el ángulo de referencia de ese? Sería igual a ¿qué? Sería igual a 420 grados menos ¿sería qué? Menos 60. Menos 360. ¿Cierto? Pues, esta es la ecuación cuando mi ángulo se encuentra en el primer cuadrante después de una vuelta. Listo. Entonces sería 420 menos 360. Lo cual me daría que el ángulo de referencia de 420 me daría 60. Listo. Ahora bien, ahora ese ángulo está ubicado, me doy cuenta que ese ángulo está ubicado en el primer cuadrante, ¿cierto? Y yo sé por la tabla anterior, yo sé que el coseno es en el primer cuadrante positivo, ¿cierto? Porque todas las funciones trigonométricas en el primer cuadrante son positivas. Entonces, simplemente, ¿qué me resta? Pues hallar el coseno de 60, coseno de 420, es lo mismo que decir que el coseno de 60, ¿cierto? Y eso sería igual a ¿qué? Coseno de 60, ¿qué es igual, muchachos? Si mal no estoy, creo que es un medio, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el coseno de 420 es coseno de 60. Listo. Y así pues se van a ver ejemplos, pues no voy a ondear mucho en esto y esto pues tampoco lo voy a calificar. Porque, o sea, realmente, por ejemplo, ya con la calculadora te tira el signo cuando tú haces, pues obviamente, un ángulo pues mayor a 90. Listo. Lo que sí me importa es que entiendan el siguiente concepto. Es este. El de las funciones trigonométricas para teta, para menos teta. Este concepto también es muy importante, ¿cierto? Porque
Este concepto nos ayuda a entender cuáles son las funciones pares o impares y cómo se comportan las funciones trigonométricas con signos negativos. Listo. Entonces supongamos el punto P que teníamos anteriormente, pero ahora hagámosle a ese punto P una reflexión, ¿cierto? En el eje X. Es decir, este punto P' que está acá. Y ese punto P', como nos dice acá la coordenada, pues tendría coordenada X, ¿cierto? La coordenada sería el mismo X, y como es el reflejo con respecto al eje X, entonces la coordenada en Y sería menos Y. Y por supuesto R pues, sigue siendo el mismo porque R pues es una dimensión de distancia, entonces esa pues el signo es positivo siempre como distancia, en este caso, ¿cierto? Como llamamos la distancia, si usted lo hace por teorema de Pitágoras le va a dar también positivo. Y tengo que el ángulo pues teta reflejado, entonces ya no sería teta sino menos teta. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, vean que se forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Donde tengo los dos catetos, uno X, otro menos Y. Tengo el ángulo menos teta y tengo la hipotenusa R. Entonces, con eso puedo hallar, por ejemplo, las siguientes funciones. Por ejemplo, recordemos que el seno es igual a ¿qué? El seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Tengo que mi cateto opuesto es menos Y, ¿cierto? Y tengo que mi hipotenusa es R. Por lo tanto, me queda que seno de menos teta es igual a menos Y sobre R. Lo cual me quedaría que, pues eso, ustedes saben, por ejemplo, eso me queda que menos Y sobre R. Es lo mismo. Esto, pues menos Y sobre R es lo mismo que decir menos Y sobre R. Lo cual sería, pues, esta parte de acá, recordemos, si yo la sustituyo, ¿cierto? Esta parte de acá, recordemos que es seno, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, me queda que es igual a menos seno de teta. Por lo tanto, ¿qué me queda? Que me queda que el seno de menos teta es igual a menos seno de teta, muchachos. ¿Listo? El seno de menos teta es igual a menos seno de teta. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Cuando les piden calcular el seno de un ángulo negativo, ya tengan en cuenta que entonces, que eso sería menos seno de teta. Por ejemplo, el coseno de menos teta. El coseno de menos teta vendría a ser X sobre R, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el cateto adyacente de ese triángulo es el mismo que el de acá arriba. Entonces me quedaría que X sobre R, y lo cual ya sabemos que X sobre R lo demostramos anteriormente que era coseno de teta. Tangente de X, tangente de menos teta, entonces vendría a ser menos Y sobre X. Entonces me quedaría menos Y sobre X, lo cual sería, esta parte sería tangente. Y tengo que tangente de menos teta es igual a menos tangente de teta, ¿cierto? Vean que la diferencia es que, por ejemplo, el seno de menos teta y el seno de la tangente de menos teta me dio pues la tangente del ángulo, pero con un signo negativo antecedido, a diferencia del coseno de menos teta, ¿cierto? Porque el coseno de menos teta me dio pues el mismo coseno de teta. Listo. Y eso mismo puedo hallar secante de menos teta o secante de menos teta, ¿cierto? De manera análoga. Y puedo hallar la cotangente de menos teta, que me daría así. Listo. Ahora bien, muchachos. Ustedes conocen el concepto de funciones pares e impares, ¿cierto? Una función par, ¿cierto? Una función impar, perdón, es la siguiente. Una función impar es que cuando yo tengo f de menos x, ¿cierto? Tengo que f de menos x es igual a menos f de x, ¿cierto? Teniendo en cuenta eso se cumple si yo tengo que f de x es, si yo tengo que f de x en este caso sería seno de x. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta,
esto lo cumple, este criterio de función impar lo cumple el seno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el seno de menos teta, ¿cierto? Que sería como el seno de el f de menos teta, ¿cierto? Es igual a menos seno de teta. Vean que sería entonces menos f de teta. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, las funciones impares sería entonces el seno de teta, la cotangente de teta, vea, la cosecante de teta y por supuesto la tangente de teta. Son funciones impares, cumplen con este criterio. Mientras que por otro lado, tengo las funciones pares, ¿cierto? Que cumplen con las funciones pares. Las funciones pares cumplen con el criterio de ¿qué? De que f de menos x es igual a f de x, ¿cierto? Vean que acá es menos f de x, acá es f de x. Por lo tanto, entonces sería la función coseno, ¿cierto? Y la función secante, acá me equivoqué, acá es la función secante, es la que es una función par. ¿Listo? Eso fue las funciones trigonométricas para ángulos negativos, ¿cierto? Pero antes de avanzar con una cuestión que es la cuestión de las gráficas, como el comportamiento gráfico de estas funciones, tenemos que ver qué son las identidades trigonométricas, ¿cierto? Así como veíamos que, por ejemplo, las funciones trigonométricas nos definían era la relación entre los ángulos de un triángulo y los lados, ¿cierto? Tenemos que entre estas funciones trigonométricas hay unas relaciones. ¿Cuáles son, muchachos? Son las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas son expresiones que relacionan las funciones trigonométricas, ¿cierto? Y eso nos permite, tenemos un seno y lo queremos cambiar a tangente, lo queremos cambiar a coseno, entonces usamos ciertas hay ejemplos de esto, hay maneras de hacerlas, de calcularlas, esas las identidades, o de demostrarlas, pero hay un grupo llamado las identidades fundamentales, las cuales son las más importantes y son la base de las identidades trigonométricas. Y son estas. Tenemos la identidad recíproca, ¿cierto? Que nos relacionan que, por ejemplo, el seno es recíproco de la cosecante, ¿cierto? La secante, el coseno tienen esa misma relación, ¿cierto? Tenemos que la cotangente vendría a ser el recíproco de la tangente, ¿cierto? Tenemos que la tangente es igual al seno sobre coseno y tengo que la cotangente vendría a ser igual al coseno sobre seno. Las identidades pitagóricas también pues son muy importantes. Vamos ahí cuáles son las que tenemos identificadas. Las funciones pares e impares que se las acabé de explicar y las cofunción que nos ayudan pues mucho para el cálculo de ecuaciones trigonométricas. Listo. Teniendo en cuenta eso, pues esas son identidades que nos ayudan mucho. Por ejemplo, eso les va a ayudar mucho en el cálculo. Ahora bien, ahora hablemos de un concepto que se llama función periódica. ¿Qué son las funciones periódicas, muchachos? Una función periódica es aquella que repite sus valores, ¿cierto? Los valores de la función en intervalos regulares de la variable. Es decir, o sea, se va repitiendo los mismos valores cada tantos X, o sea, cada tantos valores del dominio. A eso se le llama periodo, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos una función f y tenemos un número positivo p, ¿cierto? El cual es el número menor que hace cumplir lo siguiente, que f de t más p es igual al mismo f de t. Entonces tenemos que f es una función periódica con periodo p. Es decir, como les contaba, la función periódica repite sus valores de f, ¿cierto? En un cierto
a un cierto intervalo. Es decir, por ejemplo, si la función f tiene como valores al 1, 2, 3, ¿cierto? Puede que esos valores 1, 2, 3 se repitan cada 5 unidades del dominio. Es decir, de 1 a 5 tengo valores 1, 2, 3. De 5 a 10 tengo los mismos valores 1, 2, 3. De 15 a 20 tengo los mismos valores 1, 2, 3. Entonces tengo que cada 5 unidades se repite, entonces por lo tanto eso sería una función periódica con periodo 5, ¿cierto? Porque cada 5 se repiten esos valores. Otro concepto que me sirve mucho para definir la gráfica de las funciones trigonométricas es la circunferencia unitaria. ¿Y qué es la circunferencia unitaria? Pues supongamos que yo tenga una circunferencia de radio 1, ¿cierto? Con centro en el origen y de coordenadas P del plano. En esa circunferencia unitaria consideremos un ángulo en posición estándar cuya medida en radianes es T, ¿cierto? Veanla acá, por ejemplo, esta. Entonces yo tengo que, por ejemplo, tengo esta parte, ¿cierto? Tengo que, como me dicen que el ángulo que se forma entre X y Y, ¿cierto? Que vendría a ser, por ejemplo, este acá, perdón, el ángulo que se forma entre P y Y, ¿cierto? O sea, este ángulo que se forma aquí, entre estos dos, el eje X y P, ¿cierto? Vendría a ser T, y están radianes. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, también se forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Con respecto al punto P. Teniendo en cuenta eso, por ejemplo, yo tengo que seno de T, ¿cierto? Pues antes de continuar, se me olvidaba decirle que, por ejemplo, que como es una circunferencia unitaria, ¿cierto? Una circunferencia de radio 1, entonces recordemos que radio es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia hasta cualquier punto de la circunferencia. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esta distancia de aquí hasta acá es 1, esta de aquí a acá es 1 también. Entonces, por lo tanto, la distancia desde acá hasta P es 1, ¿cierto? Por lo tanto, la hipotenusa en este caso sería 1. Por lo tanto, si yo hago las funciones trigonométricas de este triángulo rectángulo que se forma acá, ¿cierto? Siendo este Y y siendo este X y este ángulo siendo T, tengo que seno de T es igual a Y, coseno de T es igual a X y tengo que tangente de T es igual a Y sobre X. Y así sucesivamente tengo estas funciones, ¿cierto? Esto es lo que, pues, el concepto de funciones unitarias las gráficas de las funciones. Listo. Vamos a definir la primera gráfica de la primera función, la función seno. ¿Cómo se halla la gráfica de la función seno? Analicemos cómo cambia y igual a seno de t, ¿cierto? Igual seno de t para valores que están entre 0 y 2pi. 2pi recordemos que vendría a ser 360 grados, el cual es la coordenada del punto P, X, Y, que está sobre la circunferencia unitaria. Entonces tengo que, por ejemplo, que cuando yo voy variando t, ¿cierto? Tengo que, para los valores de 0 a pi medio, ¿cierto? El seno de t me da valores de 0 a 1. Es decir, a medida de que yo voy acercándome a pi medios, pues los valores se van acercando a 1, los valores de seno de t. ¿Qué pasa? Que entre los números que están entre pi medios y pi, veo que pues tienden de que van de 1 y tienden a 0. Por ejemplo, de pi a 3 medios van de 0 y tienden a 1, a menos 1, perdón, y de 3 pi medios a 2 pi, pues van de menos 1 a 0. Entonces, ahora vemos cómo cambia, cómo se realiza el cambio
pues en un intervalo de 2pi a 4pi, si ustedes lo hacen en su calculadora, se van a dar cuenta de que es el mismo comportamiento, ¿cierto? Es decir, va por ejemplo, de 2pi, ¿cierto? Va hasta 5 medios. Se dan cuenta que de 2pi a 5 medios de pi. Entonces, seno de t se da cuenta que va de 0 a 1, ¿cierto? Si, por ejemplo, se hacen desde 5pi medios a 3pi, va de 1 a 0. Y si se dan cuenta también de 3pi a 7pi medios, si ustedes lo evalúan en su calculadora, le va a dar de 0 a menos pi medio, a menos 1. Y por último, si vemos de 7pi medios a 4pi, haciendo los valores que están entre esos dos valores, vemos que listo. Entonces, muchachos, teniendo en cuenta eso, vemos que el comportamiento en este intervalo es parecido es igual, pues. Es el mismo que de 0 a 2pi. Por lo tanto, yo puedo decir, ¿cierto?, que seno de seno de t más 2pi es igual a seno de t, ¿cierto? O sea, es lo mismo. O sea, son los mismos valores. Como lo vimos acá, por ejemplo, de t, ¿cierto? Y le sumamos, vimos que en el intervalo que empieza en 2pi, también, pues, sea lo mismo. Y así sucesivamente se va a repetir en el intervalo de 4pi hasta 6pi. Va a tener el mismo comportamiento, por lo cual yo puedo decir es igual al seno de t. Por lo tanto, la función seno es una función periódica con periodo 2pi. Y tiene la siguiente función. Si yo grafico estos valores que yo hallé acá, me va a dar una función, una gráfica de esta forma, ¿cierto? Vean, cuando el seno es 0, el valor es 0, y cuando es pi medio es 1, veanlo acá, pi medio es 1, ¿cierto? Y así sucesivamente, vean que tengo esto, y si como la función tiene periodo 2pi, ¿cierto? Entonces yo puedo repetir eso cada 2pi y voy a tener esta función, ¿cierto? Vean que el comportamiento se repite, vean. El comportamiento que está en 0 se repite en 2, el comportamiento de pi, ¿cierto? Cuando el valor de pi, que es 0, se repite en 3pi, y el valor de 2pi se repite en 4pi. Listo, entonces el periodo es 2pi. Vean acá. Listo. Vean que se repite, se repite y se repite. Y también puedo concluir que, por ejemplo, que el dominio de seno es todos los reales y el rango es desde menos 1 hasta 1. ¿Listo? Con la función coseno hacemos lo mismo, ¿cierto? Y vemos como, por ejemplo, van variando los valores, ¿cierto? Vemos que, por ejemplo, cuando es de 0 a pi medios, los valores de coseno varían de 1 a 0. Cuando los valores varían de t varían de pi medio a pi, vemos que los valores de coseno varían de 0 a menos 1. Y lo mismo va a pasar en el intervalo de 2pi a 4pi, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo decir que el coseno de t más 2npi es igual al coseno de t, ¿cierto? Para todo t que pertenece a los reales y n que pertenece a los enteros. Por lo cual yo puedo decir que la función coseno tiene es una función periódica de periodo 2pi, ¿cierto? Y va a tener, pues, si yo grafico los valores, va a tener esta gráfica, ¿cierto? Y por lo tanto, si la repito, si la voy repitiendo, vean que este comportamiento de aquí es el mismo que está acá. Listo. Y el dominio son todos los reales y el rango desde menos 1 hasta 1. Ahora bien, la función tangente. ¿Cómo es el comportamiento de la función tangente?
Sabemos que tangente de t es igual a seno de t sobre coseno de t. Vemos cómo varía para estos valores, para pi medios hasta pi medios. Vemos que, por ejemplo, cuando t varía de pi medios hasta 0, vemos que tangente varía desde menos infinito hasta 0. Y vemos que desde 0 hasta pi medios, vemos que varía desde 0 hasta pi. Por lo tanto, vamos a ver ese mismo comportamiento para pi medios en un intervalo desde pi medios a 3 pi medios. Y vemos que, por ejemplo, que pi medio no está definida que t no está definida, la tangente no está definida ni para menos pi medios ni para pi medio, porque vemos que tiende, cuando se acerca a ese valor, tangente de t tiende a infinito. Listo, por lo tanto, no alcanza a tocar nunca pi medios. Y vemos, en pocas palabras, vamos a ver, si seguimos haciendo con otros intervalos, vemos que, por ejemplo, que tangente de t más n pi es igual a tangente de t. Por lo tanto, vemos que la función tangente no está definida, la función tangente no está definida para los t que sean iguales a pi medio más n pi. Por lo tanto, vemos que la función tangente es una función periódica de periodo pi. Y lo vamos a ver gráficamente, ¿cierto? Graficamos, por ejemplo, el intervalo pi medios pi, de pi medios de menos pi medios a pi medios. Vamos a dar cuenta que la gráfica nos va a dar esto, ¿cierto? Vemos que la curva nunca toca menos pi medios. ¿Por qué? Porque no está definido en estos dos valores, ¿cierto? Por lo tanto, va asintóticamente hacia infinito y nunca toca a menos pi medios. Lo mismo acá. Lo mismo acá vemos que, por ejemplo, tiende hasta infinito, pero nunca toca pi medios. Y si repetimos ese valor en el periodo que tenemos, por ejemplo, tenemos que por ejemplo, los valores tienden a menos infinito en menos pi medios, ¿cierto? Después de menos pi medios, y vemos que también tienden a infinito de pi medios. Y vemos que el periodo, la distancia que hay de aquí a acá es pi, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque vean, menos pi medios más pi, eso les va a dar pi medio, ¿cierto? Por lo tanto, la distancia que hay desde esta abscisa a esta abscisa es pi. Y entonces tenemos que el dominio de la tangente va a ser igual a ¿qué? A todos los reales menos aquellos valores que no puede adquirir t. Es decir, pi medios más cualquier n multiplicado por pi, ¿cierto? Este n también puede ser negativo, ¿cierto? Porque si yo tengo que n menos 1, ¿cierto? Entonces me daría pi medio menos pi, el cual sería menos pi medio, que tampoco pertenece al dominio. ¿Listo? Y el rango sería todos los reales, por supuesto. Ya para finalizar, muchachos, tenemos otras funciones trigonométricas. ¿Cómo serían la gráfica de las otras funciones trigonométricas? Ya conocimos las identidades recíprocas, cotangente, secante y cosecante, tenían estos valores, ¿cierto? Entonces, si evaluamos, ¿cierto?, estas tres funciones, nos vamos a dar cuenta que el dominio para la cosecante y para la cotangente va a ser todos los reales excepto aquellos ángulos en donde t es igual a n por pi. Y nos vamos a dar cuenta que el dominio de la secante es el mismo de la tangente. Todos los valores de t entre todos los valores reales, excepto aquellos valores de t que sean pi medios más n pi. Entonces, además podemos decir lo siguiente, podemos decir que cotangente de t más n pi es igual a cotangente de t, secante de t más 2n pi es igual a secante de t, y cosecante de t más 2n pi es cosecante de t. Luego, nos damos cuenta que la secante y la cosecante tienen un periodo de 2pi y que la cotangente tiene un periodo de pi.
Nos damos cuenta de eso en la gráfica. Por ejemplo, acá, si dibujamos, ¿cierto? Vean que vamos a tener que la cotangente tiene este comportamiento y vemos que, por ejemplo, va asintóticamente. Tiene como asíntota al eje X, al eje pi, al eje menos pi, y así sucesivamente con el periodo pi, ¿cierto? Vean que aquí hay un periodo pi. Se repite cada pi. Listo. La asíntota va en cada pi. Y vemos también ahora, por ejemplo, para la secante, vemos, por ejemplo, ¿cierto? De pi medios a... Acá, pues, ahí en el texto de acá me había equivocado, ¿cierto? Porque el de la secante tiene periodo pi. No, mentira, sí tiene periodo 2pi, ¿cierto? No estoy equivocado. Tiene periodo 2pi, ¿por qué? Porque vean que, por ejemplo, acá de menos pi medio a pi medio tiene este comportamiento, ¿cierto? Como una especie de parábola que se abre hacia arriba, y acá tienen una especie de parábola que se abre hacia abajo, ¿cierto? No es lo mismo, ¿cierto? Es decir, de aquí, en esta parte, no se repite lo mismo que acá, ¿cierto? Pero si yo sigo graficando, ¿cierto? Me voy a encontrar acá con pi, ¿cierto? No, mentira, sería con 2pi. ¿Sí? Sería con 2pi. Si yo sigo graficando, me voy a encontrar acá con 2pi. Y me voy a encontrar que 2pi también es... No, mentiras. No, 2pi quedaría aquí. 2pi quedaría aquí, ¿cierto? Y acá me voy a encontrar es con... sería 5pi, 5pi medios. Me voy a encontrar con 5pi medios, ¿cierto? Y me voy a dar cuenta que el comportamiento en el intervalo de 3 pi medios a 5 pi medios va a ser una parábola. Es decir, se empieza a repetir. Por lo tanto, vemos que la distancia que hay desde menos pi medio a 3 pi medio es 2pi, el cual sería el periodo de esta función. O sea, esto se va a volver a repetir, estas dos, ¿cierto? Estas dos partes. Se van a volver a repetir cada 2pi, ¿cierto? Y vemos que las asíntotas sí son cada pi medios. Perdón, cada pi. Las asíntotas son cada pi. Por ejemplo, de menos pi medios hasta pi medios y de pi medios hasta 3pi, ahí hasta 3pi medio hay una distancia de pi. Listo. Y este sería el comportamiento de la cosecante, muchachos. Y se dan cuenta que, por ejemplo, este valor, pues, también tiene que se va repitiendo cada 2pi. Se dan cuenta, esta distancia de acá es 2pi. Y si se dan cuenta, por ejemplo, que aquí ya se va a empezar a repetir la parábola hacia abajo, ¿cierto? Y luego se va a repetir esta hacia acá. Listo. Entonces se dan cuenta que el periodo es 2pi y las asíntotas sí están cada pi. Ahora bien, de estas dos gráficas también nos dimos cuenta que el rango no incluye los valores que están desde menos 1 hasta 1. ¿Por qué? Porque pues sabemos que, por ejemplo, ¿cómo explicarles? Por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, para que nos den valores, estos valores que están acá, nos van a dar valores mayores que 1. No nos van a dar valores que valores de 1. Teniendo en cuenta de que y es igual, por ejemplo, la secante es igual a 1 sobre coseno. ¿Cierto? Y yo sé que el coseno de t, ¿cierto? El coseno de t es un número que va a ser menor que 1. Al ser un valor menor que 1, y como esto es una fracción, ustedes se van a dar cuenta que cualquier valor que ustedes hagan aquí va a ser o mayor que 1 o menor que menos 1. Listo. Es por eso que el rango de esta función incluye, el rango para esta función va a ser ¿qué? Perdón, ahí me equivoqué. El rango de la función secante va a ser ¿cuál? Va a ser desde menos infinito
hasta menos 1 unido con 1 hasta infinito. Listo, y si puede ser 1, ¿cierto? Porque el coseno de 90, el coseno de pi vendría a ser coseno de 180, vendría a ser 1, ¿cierto? Entonces vendría a ser eso 1 sobre 1, entonces si le da mentira, el coseno de 180 vendría a ser menos 1, y vendría a ser que 1 sobre menos 1, eso me daría menos 1, vean que es el punto que está acá. Listo, y lo mismo que para el coseno de 0, el coseno de 0 me da 1, y 1 sobre 1 me queda acá. Es por eso que si se incluye en el rango a los 1, ¿cierto? Entonces de menos infinito hasta menos 1, y desde 1 hasta infinito. Y lo mismo acá, para la cosecante también el rango va a ser el mismo, ¿cierto? Listo, va a ser el mismo rango. Listo, muchachos, entonces eso es todo por el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Listo, muchachos, espero que tengan un muy buen día. Nos vemos el día martes, ¿cierto? Ya este lunes no pensaba hacer una clase práctica, pero no es necesario. Entonces, nos vemos el día martes para dar ecuaciones trigonométricas, y ya después del jueves hacer una actividad ya para finalizar el curso, muchachos. Listo. Entonces, que tengan un muy buen día, muchachos, y un excelente fin de semana, muchachos. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.